Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con Sella, que nos va a contar un poco sobre la trayectoria y el trabajo literario de David Alicio en esta pequeña exposición que hemos logrado montar en el Museo del Escritor en su homenaje. Gracias. Sí, bueno, tengo que agradecer a Raúl, el de la librería, y a Artemi y David Malavé, que se empeñaron en que saliera esta exposición. Por lo tanto, es apenas una pequeña muestra, porque yo tuve que traerlo de Venezuela, de todo el material y de todos los archivos que yo tengo allá de David, en la casa. Esta foto es cuando él era jovencito, pero él empezó a escribir a los 15, a los 14. Más bien él me decía que él nació escribiendo, y le gustaba tanto escribir. Él fue escritor de toda la vida. Entonces aquí ya, en esta pose, está David escritor. ¿Dónde nació David y en qué año? Él nació en la Mesa de Jaque, en el estado de Trujillo, en 1940. Sí. Bueno, detrás tuyo tenemos una fotografía que refiere a la República del Este. Sí, correcto. Sí, justamente en el Vecchio Molino, y que tenía una decoración muy característica donde se reunían bastante todos ellos y bebían, pero charlaban siempre de literatura. Y la República del Este fue un movimiento, más que un movimiento, una congregación de personas de todas las creencias, de todos los credos, pero escritores, intelectuales, ingenieros podrían ser, educadores, abogados, también gente de la industria, de lo que fuera, pero que estaban interesados en la cultura de Venezuela. Y tenían su propia república. Ellos tenían presidente, Caupolicano Valles, el secretario era el propio David, Adriano González León, un escritor venezolano también bastante reconocido, fue también miembro de la República del Este, que era valerano, eran mismo del estado de Trujillo, aunque David era de la Mesa de Mujaque y él después se fue a Valera. ¿Y tenían su propia revista? Sí, tenían sus revistas, lograron tener hasta 7, 8 números esa revista. Aquí está, aquí pueden ver cómo en uno de los primeros números sale uno de los cuentos de David Alicio, Los Juegos del Diablo, que después salió en uno de sus cuentos, que estos son las primeras ediciones, pero uno de sus cuentos salió editado, y él fue secretario siempre de esta revista y tenía fotos de ellos, incluso cuando se nombraron presidente, vicepresidente, secretarios, primer ministro de no sé qué. Bueno, hicieron su República del Este, que fue muy famosa, y paseaban por Sabana Grande, que era la zona de Caracas como la Gran Vía, digamos, de Madrid. Ellos se paseaban, pero todos juntos, y eso sí, bebían también muchísimo. Aquí lo tenemos con Juan Rulfo. Sí, señor, sí. Aquí está en representación cultural de la Embajada de Venezuela en México, ahí se ve a Bolívar, y el embajador Herrera Luque, aquí era su secretaria, otra secretaria de Venezuela, ella es Marrero, el nombre no me acuerdo, ella era también escritora, que acompañó a David en esta misión, y entonces Juan Rulfo y David, que él lograba reunir a bastante gente allá en la Embajada de la Cultura. Y aquí en esta otra lo tenemos con Mario Vargas Llosa. Sí, correcto. También se ve haciendo labor cultural. Eso sí, ya fue en Caracas cuando él vino, ¿verdad? Caracas. Y entonces David, como era siempre, formaba parte de misiones culturales, él fue presidente del IPASME, de otras cosas de la cultura, de publicaciones, de ediciones. Entonces él siempre tenía que estar con los escritores. Sí. Pero aquí está con Jacobo Borges, que es un pintor, porque también se dedicaba a la difusión de los artistas. Sí, eso fue una de las cosas que él hizo bastante importantes. Él hizo trabajo cultural y reconocido por todos, y le publicaba a mucha gente también. Y para terminar con las fotografías, en esta fotografía era del periodo en que él dirigía
el Teatro Municipal Sí. de Caracas. Sí, y además él lo dirigía, y porque él fue incluso, bueno, digamos, hizo trabajo cinematográfico. Él asistió, incluso fue invitado a lo que se llama el cine de San Sebastián. Al Festival de Cine de San Sebastián, Sí, sí. sí, porque él hizo una película sobre el petróleo en Venezuela también. Entre todos los trabajos, la creatividad de él y su versatilidad, también se dio el cine. Vamos a recorrer un poco ahora esta vitrina. Ajá. Creo que aquí podríamos empezar por saber de Grecia, porque Sí. para David Grecia fue un tema muy especial, ¿no? Totalmente. Él siempre decía que todo comenzó por Grecia. La cultura occidental le debía todo a Grecia. Y él fue y vivió varios años en Grecia primero. Aprendió el griego. Aquí vemos en un libro de notas cómo está estudiando el alfabeto, ¿no? Y él después se dio cuenta que en los diccionarios de Grecia no habían ciertas palabras que eran de uso y que necesitaba estar para las investigaciones. Entonces él en el prólogo dice que esto no es un diccionario de Grecia, sino para gente que va a usarla para otros asuntos, que por eso se llama Diccionario de Asuntos Griegos. Y bueno, tuvo muchísima acogida, fue muy exitoso, y aquí está la carta de la reina de la casa real, donde él se le ocurrió que era bueno mandárselo a la reina Sofía, porque ella era de origen griego, y aquí está el recibido. Y estos apuntes manuscritos también tienen que ver con este libro, ¿no? Sí, sí, fueron apuntes manuscritos de él, porque él era gran investigador. Aparte de un escritor, su vena de investigador para escribir era auténtica. Todas las novelas y todo lo que escribió, primero había un trabajo de investigación detrás. Luego, dentro de esta vitrina, además de las primeras ediciones de sus libros y de los objetos personales, como estos dos pasaportes diplomáticos, sí, su pluma, su pipa o su sombrero, sí, hay un cuaderno que nos parece realmente maravilloso. Sí. Además, por el título, se llama Para jugar con fuego. Esto ya me propusieron que era bueno hasta editarlo, ¿no? Con recetas. Y eran recetas muy personales, a la manera de él, ¿no? Está, por ejemplo, aquí estos hongos elesianos, O para ver a Dios, imagínate. Eso, así de bueno sería, o sea, lo que quiere decir lo bueno que eran, bueno, en fin. Y así hay otra receta que dice, bueno, eso es para tomar con vino rojo y oír el primer concierto de Chopin. ¿Ves? Así. Bueno, y aquí hay un artículo en la prensa en la cual está ilustrado con una fotografía de David en la que tiene ese sombrero que está allí, ¿no? Puesto. Sí, homenajeado porque acababa de fallecer. Él murió realmente joven, al terminar su última novela, que dice el autor de Nunca más Lili Marlene, que fue su última novela en vida. Logró terminarla de hacer, pero murió después de eso. Bueno, vamos a seguir... En el año 2008. Bueno, hablando de Lili Marlene, aquí tenemos un pequeño cuaderno, bueno, esto es un blog de notas, y lo que tiene son unas pequeñas notas sobre el esquema de la novela. Tú me decías antes que no había habido ningún manuscrito, ni borrador, ni nada, solo estos dos esquemas. Sí. ¿Cómo hacía para trabajar? Bueno, él leía, investigaba, era un lector también así voraz. Él se leía mucho, armaba sus textos encima de la cama y en el escritorio, donde leía y después todo se lo grababa y empezaba a escribir, pero no necesitaba de los apuntes.
Pero esta novela tiene 700 páginas. Totalmente, y trata sobre la Alemania nazi, la guerra, y un nazi que se escapa a la mesa del allá a la mesa del Mujaque para huir, porque eso se parece mucho, digamos, a los montes Alpes de Alemania. Y bueno, una novela muy densa donde se entrecruzan los capítulos de Venezuela y los capítulos alemanes. Sin embargo, él solamente hace una cronología en qué año nace cada personaje para saberlo ubicar. Nada más. Bueno, aquí tenemos otra serie de documentos personales y la primera edición de los cuentos completos. Sí, esto lo sacó la Universidad Simón Bolívar, donde se recogen todas las primeras ediciones que fueron agotadas. Y están y ya hay 4 cuentos inéditos que también logré rescatar de su computadora y están ahí. Y que tiene prólogo tuyo, además. Bueno, sí. Claro. Bueno, hay una serie de documentos personales que muestran un poco su labor como viajero incansable, sí, ¿no? Sí, pero siempre en representación a Venezuela. Y como escritor, porque aquí está la invitación para participar del primer congreso de escritores de lengua española que se hizo en Canarias, en el que, bueno, los que nos conocen y conocen las exposiciones, nosotros hemos hablado mucho de este congreso, se ha expuesto muchas veces material de él, porque el director del congreso era Juan Carlos Onetti, y Rulfo era el secretario. Hay muchas anécdotas que hablan de que, por ejemplo, hay unos escritores que dicen que en el viaje de ida, que iban todos juntos en un autobús en Canarias, Onetti y Rulfo se sentaron en el último asiento y que no se dijeron una palabra en todo el viaje. Qué bien, qué interesante. Bueno, y como sabemos que a David Grecia le fascinaba, la gente le mandaba tarjetas con imágenes griegas. Aquí está su pasaporte como, bueno, de ciudadano, un telegrama del presidente Carlos Andrés Pérez felicitándolo por un premio que había obtenido. Sella, ¿qué nos puedes decir de este homenaje para que la gente de España y la gente de Latinoamérica que no conoce la obra de David, qué le puedes recomendar que lea, por dónde deberían empezar y cómo acercarse a este escritor? Bien, la verdad que por cualquier parte que empiecen está bien, pero se deben acercar a su obra en primer lugar porque él escribió también en España. Se va ahorita a editar, que es bueno decirlo aquí como primicia, se va a presentar por Calatos Editores su novela póstuma que le escribió antes de Nunca Más Lili Marlene, Mi Querida Muerte, y que la escribió casi toda en España, porque ya Lili Marlene la escribió en Venezuela después, pero él la escribió en España. Realmente después la trajo y la corrigió aquí en Venezuela, se corrigió en Venezuela. Y de repente se le ocurrió Nunca Más Lili Marlene y la dejó encabetada. Bueno, por eso salió la de Nunca Más Lili Marlene, pero se da el caso que esta novela, Mi Querida Muerte, también trata un tema tan árido como es el asunto venezolano y que es interesante leerla, es una novela coral, se puede leer. Lo que pasa es que Nunca Más Lili Marlene está agotada en papel, aunque está en Amazon, pero hay como toda una cuestión, esa no me interesa tanto, pero ahorita se va a presentar aquí en Madrid la novela Mi Querida Muerte de David, en la librería Sin Tarima, la próxima semana. Bueno, yo los invito a todos a que asistan a la exposición, a que la verdad se enamoren de la obra. Falta aquí poner el libro Mi Querida Muerte, que lo vamos a traer en estos días. Es un libro así bien grueso y que lo tenía una persona y lo va a traer, pero vamos a hacer la presentación y de verdad los invito encarecidamente que vengan también a la presentación de la novela Mi Querida Muerte, que es una novela coral bien trepidante y de la situación de emigración que él ya lo prevía. Él lo escribió mucho antes
de que se empezó de verdad a agudizar el problema de la inmigración en Venezuela. Bueno, para terminar, de verdad que es un gran narrador, amante de la cultura, y bueno, falleció joven en la plenitud de su trabajo, pero aquí está parte de su trabajo. No, y además creemos que estas pequeñas exposiciones sirven para acercarse no solo al escritor, sino a la persona, ¿no? Exactamente. Y bueno, y estos creemos que son pequeños objetos muy emotivos que tuvieron que ver con la vida de él, y que, bueno, para los que no lo conozcan, permitirles empezar a conocerlo, y para los que han leído algo de su obra, adentrarse más en su mundo, ¿no? Sí. La verdad, Raúl, esa es una idea tuya interesantísima, de acercarse también al escritor. Así que bueno, muchísimas gracias y aquí seguimos. Sí, gracias a ti.